El Nissan Sentra es una mala compra. Comparado con el Jetta o el Corolla, definitivamente es un carro que no tiene nada que ofrecer y que no vale la pena. Es tan malo que prefiero hacer autostop que tener que verme obligado a subirme a esa lata de sardinas. Tal vez me estoy equivocando, tal vez no sé lo que estoy diciendo, tal vez las personas que ya tienen un Nissan Sentra saben algo que yo no sé. O sea, ¿qué tan malo puede ser el Sentra realmente? Solo hay una manera de saber. ¡Ajá! ¿Es el Sentra 2022 un carro perfecto? No, no lo es, pero ningún carro es perfecto. ¿Está entre los top sedanes más vendidos en el último año en mi país? Sí, sobre todo con este cambio de generación que ha tenido. Ahora, yo he escuchado opiniones de personas que dicen que ni en pintura conducirían uno de estos autos o comprarían un Sentra, pero por otro lado hay muchas personas que sí lo están comprando y que tienen una opinión completamente diferente u opuesta. Pero antes de tirar ponzoña, vamos a conocer mejor este carro para saber qué rayos está pasando. Empezamos con lo que no me gusta. Lo primero que no me gusta es que a simple vista cuando me subo al interior no hay nada que no me guste. No sé cómo más explicarlo. Regularmente me quejo de que los carros de Nissan no tienen puertos USB, pero este ya tiene dos puertos aquí adelante y otro puerto USB aquí detrás del descansabrazos. Y ya 3 puertos USB ya se defienden. Además hay conectividad de Android Auto y Apple CarPlay, lo cual está bastante bien. Ahora, muchas personas se quejaban del diseño del Sentra de generación pasada y les parecía que era un diseño viejo o que era un carro que no se veía tan actualizado. Y la otra cosa que no me gusta es que ya no puedo criticar esa cuestión del diseño porque con esta nueva generación de Sentra todo eso quedó en la historia, en el pasado, y ahora pues el Sentra se ve bonito, es un carro guapo por fuera. Si tú eres fanboy o fangirl de Honda o de Toyota o de Volkswagen, tal vez este diseño no sea tu hit. O si tú prefieres Mazda en vez de Nissan, tal vez este diseño y este look no sea lo que más te acelera el corazón. Pero las cifras no mienten. Las personas están comprando el Sentra y lo están comprando bastante. Lo cual me lleva a la pregunta, ¿por qué comprar un Nissan Sentra 2022 en vez de comprar, por ejemplo, el Toyota Corolla o el Volkswagen Jetta, el Honda Civic o cualquier otro sedán compacto de la categoría que esté más o menos en el rango de precio? Y esa es una excelente pregunta a la cual vamos a regresar más adelante. Lo que sí tengo que admitir que me gustaría que fuera diferente es el clúster de instrumentos. El velocímetro y el tacómetro tienen agujas de tipo análogo que están bastante bien, o sea, no hay nada de malo con ellas, pero como el Sentra en general se percibe un auto lujosón, aunque no sea un coche premium o de lujo, y ya sé que a muchas personas les va a explotar los oídos porque yo me atrevo a decir una cosa como esa, pero sí, me parece, la calidad se ve bonita. Me gustaría que este clúster de instrumentos tuviera una pantalla digital, completamente digital, de unas 12 pulgadas ahí, para terminar de hacer juego con este feeling de que es un auto de más caché, de más categoría. Eso me gustaría que tuviera. Fuera de eso, tal vez me gustaría que tuviera ajuste eléctrico en los asientos en esta versión, que es una de las versiones intermedias. Y claro que me gustaría todo eso por el mismo precio. La otra cosa que muchas personas no aprecian es que el freno de mano no es electrónico ni de palanca, es de pie. Este pedalito de aquí. Ahora, yo personalmente no tengo ninguna bronca con que sea un pedal de freno de mano, o freno de pie, o freno mecánico, o como le quieras llamar, porque me permite hacer las maniobras de conducción más intensa o más energética, como vueltas, trompos y ese tipo de cosas, con un poco de práctica. Más allá de eso, no le encuentro otra cosa que no me guste del carro. Ahora, ¿qué cosas sí me gustan? Me gusta mucho el nuevo diseño de turbina, tipo turbina aquí para las ventilas de aire acondicionado. Está bastante padre, es algo que regularmente vemos en marcas premium como Mercedes o cosas por el estilo. Me gusta mucho la nueva pantalla de 8 pulgadas volada aquí en el tablero para el centro de infoentretenimiento, el aire acondicionado digital en esta versión, que es la versión intermedia, el parabrisas que se siente más alto y más ancho, y me encanta que tiene un montón de asistencias activas y pasivas de seguridad, porque aunque algunas personas desearían que el Sentra fuera un carro inseguro, la realidad es que pues sus características de seguridad y su calificación de seguridad que podemos ver en este instante, ¡pam!,
hablan por sí solas. Me encanta que los asientos son bastante cómodos, son anchos y me gusta esta tendencia que he visto en los últimos años de varios fabricantes, no solo Nissan, de hacer sus asientos un poco más anchos, sus respaldos un poco más anchos, más suaves, la posadera. Hay insertos aquí de tela texturizada en la parte de atrás para la espalda, buen descansabrazos por este lado, con una bahía de carga grande, un pocito grande, dos portavasos enormes por acá, toma corriente de 12 voltios, encendido por botón, palanca de cambios con modalidad drive regular y con modo low para cuando necesitas más potencia, radio AM/FM, conectividad Bluetooth, el Android Auto, el Apple CarPlay, control de velocidad crucero, comandos de voz, computadora de viaje con clúster a color en la computadora de viaje, como unas 4,5, 5 pulgadas allá, que me gusta mucho la verdad, pero de nuevo me gustaría que fuera más grande. Acentos con insertos de costuras en el tablero aquí, materiales suaves en la parte de arriba de las molduras de la puerta, en la parte de abajo de los descansabrazos, insertos que emulan la fibra de carbono junto a los controles para los vidrios y espejos eléctricos. O sea, el carro es bonito, muy cómodo, mucho espacio y se conduce bien. Tal vez el motor, algunos se podrían quejar. Yo pienso que si estás buscando un sedán compacto que te dé la mayor cantidad de beneficio por la menor cantidad de dinero, este Sentra es una excelente opción. Sin embargo, llegó la hora que le hagamos las preguntas difíciles y pongamos a alguien en la silla del acusado. Rafa, qué gusto tenerte en el programa, carnal. ¿Qué tal? Rafa, te voy a hacer las preguntas difíciles. ¿Tienes algún problema? Ningún problema. Bueno, lo primero que la gente siempre quiere saber: ¿por qué comprarse el Nissan Sentra y no comprarse el Corolla o el Jetta o el Civic, por ejemplo? Hablar de Sentra es hablar de un equilibrio total, ¿no? En el Sentra vas a encontrar economía en combustible, vas a encontrar espacios, vas a encontrar diseños, Sí. tecnología, reputación de la marca. Entonces vas a encontrar lo que todo mundo busca en un solo auto. A ese equilibrio me refiero. Tocas un punto muy bueno. Cuando dices reputación de la marca, ¿a qué te refieres? Porque hay gente que habla pestes de la marca. Cuando se refieren a lo malo de la marca o las personas que no han estado de acuerdo con ellas, definitivamente no se le puede dar gusto a la gran mayoría. Y también por ser la marca líder en el segmento, pues obviamente tienes que tener un poco más de clientes inconformes. Y tiene todo el sentido del mundo. Es como dicen, es que el auto más robado es X, Y o Z, que seguramente debe ser un Nissan. Pero, pues es el más robado porque es el que más se vende. O sea, si no fuera un Nissan, si fuera de otra marca, otro sería el auto más robado. Entonces, unas por otras. Yo creo que los otros carros, como Corolla o Jetta o Civic, sí están desproporcionados. Toyota dice, mis carros no son caros, mis carros son costosos, vale cada peso que pagas. ¿En Nissan es igual o no? Sí, claro que sí. Aquí la gran diferencia es que Nissan está pensado prácticamente en hacer valer tu dinero. Eso significa que tener todo lo que vale la pena de un auto, tenerlo desde tu primera versión. Entonces estamos hablando que desde la versión inicial del Sentra puedes encontrar las 6 bolsas de aire, sensores de reversa, que es increíble que desde su primera versión los traiga. Hay cosas también importantes que el diseño. Nissan no escatima en que su primera versión traiga. Ahorita traemos el nuevo Sentra y su primera versión, créeme, trae sus rines de aluminio, son bitono, trae su llave inteligente. Sí, tiene un modo eco acá también junto al lado del volante, toda la seguridad activa. ¿Qué cosas de seguridad activa tiene? En seguridad activa podemos ver el control activo de trazo. Tú tomas una curva a cierta velocidad y le manda potencia de frenado a las llantas que quedan dentro de esa curva. En eso tú no vas a tener virajes ni subvirajes. ¿Qué motor tiene? ¿Cuántos caballos de fuerza? Ese tipo de cosas, carnal. Es un 2.0, ya trae microterminados y un pulido tipo espejo. Esas dos cosas van a hacer que el auto tenga un desempeño óptimo y potencia 145 caballos de fuerza, 145 libras-pie en su torque. ¿La transmisión? Es una transmisión CVT, es nuestra cuarta generación. Quiere decir que nosotros ya estamos facultados para hablarnos con orgullo de esa CVT. Hay un tema sobre las CVTs, que las CVTs de Nissan en el pasado tenían reportes de muchas fallas y esas cosas. ¿Eso sigue siendo un problema o ya lo corrigieron? Sí, cuando los líderes se atreven a innovar, precisamente el prueba y error es parte de, ¿no? Entonces, hablarte de una cuarta generación significa que el prueba y error ya quedó en el pasado. Y ahora resulta que, pues, precisamente lo que señalaban ahora lo justifican. Toyota tiene CVTs, Honda tiene CVTs, Kia tiene CVTs, Mitsubishi tiene CVTs. Fuera de eso, yo no le encuentro broncas al carro ninguna. De hecho, este motor 2.0 me gusta bastante y la CVT, pues, es una transmisión que está orientada a darte, pues,
sobre todo rendimiento de combustible, pero te entrega buena potencia, más de 100 kilómetros por hora. Nos preparamos para tomar la curva, los frenos jalan a todo dar. ¿Discos adelante y discos atrás o tambor atrás? ¿Qué tenemos? No, adelante y en la parte de atrás son de disco. Ok, entonces ya estamos en esas ligas de frenos de disco en las 4 ruedas, ABS, control de tracción, de estabilidad, distribución de electrónica de frenado, 2 bolsas de aire, ¿verdad? 6 bolsas de aire. No me digas. ¿Y qué crees? No, a ver qué. Son de doble estallido, quiere decir que tiene un segundo plus. Si hace una volcadura o algo, el primer estallido sale una potencia y si tu volcadura continúa, tienen un segundo estallido. Oh, wow, de doble tapa. Doble tapa, exactamente. Seguridad por todos lados. Que toda. Vamos a ver qué preguntas tenemos de la audiencia, carnal. Juan Manuel Contreras García. Me gustaría saber por qué la versión SR, que se supone que es la deportiva, trae el mismo motor que el normal. ¿En dónde está lo deportivo? Saludos. El nuevo Sentra SR es deportivo en sus faldones laterales, su spoiler. Como un body kit, pues. Sí, es un body kit que te da una identidad. Sus asientos trae una doble costura. Viene con naranja, o sea, hace resaltar. Se refiere al diseño exterior e interior. No cambian la programación del motor, nada, todo es Así idéntico. Todo es idéntico. Osvaldo Rodríguez. ¿Qué diferencia hay con la 2020 contra la 2021? Hay que recalcar que la 2020 es la edición que ya se fue, la edición pasada. La generación anterior. Así es. Contra la 2021, que ahí viene un cambio también muy marcado. Que es esta nueva generación. Esta nueva generación. Lo que cambia es el frente, es un totalmente, traemos una fascia apanalada, que eso le da deportividad. Traemos el V-Motion, que es la V satinizada o cromada. Sus faros es un boomerang invertido, contrario a lo que veníamos. 2021 es una generación completamente nueva, 2020 es la generación que salió y esta generación más bonita, más rediseñada, más equipada. César Roberto Robles, ¿por qué está tan caro? ¿Por qué está tan caro? Porque no lo estás comparando con el Jetta, el Civic o el Corolla. Tal vez por eso está tan caro. Yo cambiaría lo caro por costoso. Quiere decir que lo que trae pues vale la pena. Las versiones Exclusive hacia arriba ya podemos ver que hay dispositivos de intervención. Se frena solo, en pocas palabras. Corran el clip de la prueba de frenado autónomo del Nissan Sentra. Y vamos a Durango. ¡Ya! Ojos en el auto. Por un momento sí, Yo no estoy pisando freno. Pues ahí lo tienen, sí, se frena solo cuando detecta un peatón, un obstáculo, una cosa así. No es una prueba que yo recomiendo que hagan ustedes, pero pueden pedirle a su asesor que ellos se paren enfrente y ustedes le pisan el acelerador y van a ver lo bonito. Leo Matus, ¿por qué el mismo precio en la versión intermedia el Mazda 3 ofrece mucho más? Aquí de ofrecer más, quiero entender que te refieres quizá a la mejor cuestión de sonido. O un motor más grande también pueden decir. Yo me iría más por la cámara de 360 grados, para mí es más importante tenerla. Posiblemente le vas a decir adiós a los choques, a los banquetazos, rayar tus rines, el golpe de esas fases frontales. Yo diría que sí son carros distintos. Hay que pensar también en cuestión de espacios. El Sentra es menos espacioso que el Mazda 3. Tiene la cajuela más chica del segmento. Es la cajuela más competitiva, es la que tiene más amplitud. Recuerda que la cajuela, aparte del espacio, es absorción de impacto. Los espacios en el habitáculo del medio también somos los líderes del segmento. Piloto y copiloto no se diga. Otra de los puntos fuertes del Sentra es que hay agencias Nissan en todo el país y no tienes que preocuparte si te cambias de ciudad o viajas a otro lado, de que no encuentres una agencia para dar el servicio o lo que sea. Refacciones a la mano. Refacciones a la mano, mucho más baratas, una pintura más gruesa, etc. Ambos tienen ventajas y desventajas también. ¿Alguna otra pregunta, carnal? ¿A partir de qué versiones tiene frenado autónomo? ¿Por qué Nissan no se lo metió a todas las versiones? Ah, muy bien. A partir de la versión tope de gama, es la única que tiene ese tipo de asistencias de frenado. No se lo puso a las otras versiones porque subiría mucho el precio del carro. Pero por el precio que cuesta esa versión tope de gama, va a ser muy difícil que encuentres otro carro que puedas ir a comprar y que te lo entreguen ese día que lo quieres ir a comprar en la agencia, que tenga esa misma función. Difícil o imposible. Vamos al 0 a 100 y vamos a conocer los precios. ¿Listos para el 0 a 100, raza? Ah, el modo Sport es aquí abajo. Modo Drive, modo Low, modo Eco y modo Sport. 4 modos de manejo. Y 3, 2, 1. Aceleración. Ah, sí. Lineal, completamente, como buena CVT. No te desnuca ni nada porque la gente normal le gusta que no lo desnuquen.
motor 2.0 jala bien, hace bien los cambios, 100 kilómetros por hora. Y lo que me gusta es que el monocasco está más rígido, es reforzado, se siente con mucho mejor porte, mejor plantado, buena suspensión. Este Sentra es un carro que a mí no me molestaría para nada sacarlo a carretera, aún con la caja CVT que muchas personas satanizan, yo no. No es la más deportiva del universo, pero en modo sport se portó bastante bien y vamos 3 a bordo, mi gente. No es cualquier cosa, solo que tiene una sensación muy placentera. Si quieres darle sustos a tu familia, está el 400Z, que está a punto de salir. ¿Cuánto cuesta este Sentra 2022, carnal? Desde 362,900 Pesos mexicanos. pesos mexicanos. Que son como $17,400 norteamericanos al tipo de cambio de hoy. Puede variar sin previo aviso. Consulta a tu concesionario más cercano. Todo eso es muy cierto. ¿Vale la pena? Sí. ¿Es mejor o peor que Jetta, Corolla, Civic o Cavalier, por ejemplo? O el mismísimo Mazda 3. Eso ya depende de lo que estés buscando. Pero de que el Sentra te da un montón de cosas, espacio, características y tecnología por tu dinero, sí te lo da. Nos vemos en el próximo video.